Bienvenidos a esta conversación global. Tenemos la inmensa suerte de poder contar con nosotros con el profesor Manuel Castells, uno de los sociólogos más conocidos, más citados en todas las obras intelectuales en el mundo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con usted de nuevo. Hay una cuestión que nosotros nos planteábamos y creemos que es un momento ideal para esta conversación global con el profesor Castells. Es esa pregunta que convinimos: ¿puede construirse un mundo nuevo? Estamos en un momento de muchísimas incertidumbres. Está todo el mundo pensando cómo será el mundo que viene mañana, y algunos han comenzado a experimentar, lo hemos visto en nuestra propia vida, por el teletrabajo, por la telemedicina, por tantas preocupaciones. Ya ha empezado a cambiar. Veremos a dónde nos conduce. En todo caso, profesor, a mí me gustaría decirles a nuestra audiencia, si me lo permite, que yo tuve el honor de ser alumno suyo en París hace unas cuantas décadas. Y yo, profesor suyo, y luego alumno, porque yo siempre aprendo de mis estudiantes. Y entonces yo, al final, acabé haciendo un gran libro sobre comunicación política. Es verdad. Y de eso usted me inspiró mucho. Muchísimas gracias. Bueno, yo fui alumno suyo en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pero como periodista siempre nos hemos encontrado en conversaciones globales como esta en momentos muy decisivos. Quiero recordar, por ejemplo, en el Silicon Valley, usted me enseñó el Silicon Valley, hicimos algunos programas sobre ello, la explosión de las nuevas tecnologías, pero, por ejemplo, cuando la matanza de la plaza Tiananmen en China, inmediatamente después hicimos una conversación porque allí había sucedido algo realmente muy importante, de gran trascendencia, pero también tuvimos, fue un poco casualidad hay que decirlo, ante los micrófonos de la cadena SER comentamos el primer bombardeo en 1989 sobre la ciudad de Bagdad. Creo que usted recuerda aquella noche. Sí. En 91. Fue realmente, usted recuerda bien aquella noche. Bueno, pero no era tan por casualidad, porque yo 5 horas antes, en el micrófono de la cadena SER le dije: empieza esta noche. Es verdad, porque el programa era de 11 a 12, pero luego continuamos toda la noche, efectivamente, viendo qué es lo que pasaba allí y lo acertó. Y después, obviamente, pues con la crisis económica, antes con la nueva tecnología. Ahora estamos en un momento en que todo el mundo dice: ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Eso es realmente preocupante. Y yo quería preguntarle, ante todo, si es cierto que sin globalización, o con menos globalización, o con una globalización distinta, no estaríamos en la situación en la que estamos en este momento. Eso es una observación empírica, es así. O sea, ya ahora, desde hace años, pero sobre todo en la última década, nos hemos constituido en un mundo globalizado, que quiere decir fundamentalmente interdependiente. No que todo esté en todo, pero la interdependencia de lo que pasa en cualquier sitio a cualquier sitio. Y esto, entonces, todo lo que ocurre en positivo en un punto del planeta también se repercute. Por ejemplo, una comunicación global, la capacidad de enseñanza global, la comunicación que todos tenemos por Internet en todas partes, los movimientos por los derechos humanos. No pasa nada en un país lejano de Europa o de América Latina o de Estados Unidos que no sea inmediatamente tomado por la opinión pública. Es decir, por tanto, hay la globalización de los derechos humanos, hay la globalización de los principios democráticos, pero también, cada vez que surge algo particularmente duro, negativo y dañino para la especie humana en su conjunto, también la globalización lo repercute y rapidísimamente. La prueba más evidente, el 2008-2010, la crisis financiera, que las crisis financieras suelen ser globales, pero esta fue realmente, inmediatamente se transmitió y tuvo efectos considerables de distinta intensidad en todas partes. Y ahora la pandemia manifiestamente, algo que empieza ya desde agosto del 2019, había algunos movimientos de este virus detectados. Pero bueno, empieza más o menos en noviembre, diciembre de 2019 en Wuhan, que bueno, que es la pequeña ciudad china de 11 millones de habitantes, pero digamos no es el centro del sistema mundial, pero China sí es uno de los elementos fundamentales. Entonces, desde Wuhan se retransmite a todo el mundo, y todo el mundo decía: bueno, sí, pero los países más calurosos, como este virus no le gusta el calor, pues ahí no entra. La próxima gran tragedia que vamos a vivir los próximos meses, desgraciadamente, es África,
que es el continente menos armado, menos dispuesto a recibir esto. Y ya lo tenemos en toda nuestra América Latina, que es algo que vino con retraso a este lugar, porque fue China, Europa, Estados Unidos, América Latina, África, pero está en todas partes. Es una pandemia global porque hay circuitos globales de conexión de viajes, de mercancías, pero sobre todo de gente, de personas. Nos movemos de una parte a otra del mundo en horas. Hay una enorme masa de turismo que constantemente se desplaza, contactos de negocios, que por cierto se podían hacer, la mayor parte se podían hacer por videoconferencia e internet sin problema. Ahora lo estamos viendo. Y ahora lo vamos a ver. Y seguramente se viajará menos por eso. Y que, bueno, toda la economía global se ha gestionado globalmente con personas yendo de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, al conjunto. Y esto, junto a los otros movimientos, ha creado una situación absolutamente ideal para un virus altamente contagioso que a partir de una persona llega a centenares de millones. Así es. Le decía que es una conversación global, se lo aclaraba también a la audiencia, y si me permite nos vamos a ir moviendo en distintos lugares del mundo, y luego también en Estados Unidos pues hablaremos obviamente de los acontecimientos de las últimas semanas con relación al racismo, el movimiento antirracista, etc. Pero empecemos, digamos, en China. Toda esa pelea que ha habido entre Trump, esas acusaciones, que ha tenido costes, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud. Que es gravísimo. Es gravísimo, y que ha salido de ahí Estados Unidos, que deja de ser un inversor, alguien que aporta, fíjense, el dinero que aportaba Estados Unidos a la OMS. ¿Qué hay de toda esa tensión? Porque la tensión China-Estados Unidos ya venía llamándose guerra comercial antes de llegar a la batalla ahora sobre el origen de este virus. Estados Unidos, que es un gran país en muchos aspectos y que nos ha aportado a la economía, a la innovación, a la tecnología, al dinamismo cultural, desde la música hasta el cine, nos ha aportado tanto Estados Unidos. Pero en las élites, tanto políticas como empresariales americanas, hay una especie de complejo de imperio romano. Por un lado, somos el imperio y hay una arrogancia innata que la acentúan los republicanos, pero que los demócratas también. Quizá Obama puso sordina a esa situación durante un tiempo, en todas las cosas porque venía una minoría afroamericana, él tenía otros valores, etc. Pero en general, entonces, ha habido siempre lo que yo llamo el complejo imperial. Tanto el complejo de que tenemos que dominar, somos los líderes del mundo libre. ¿Y cuál es el mundo libre? El mundo que se adapta a los valores de Estados Unidos. Bueno, que viene de la Guerra Fría, que viene de la Unión Soviética, toda esa historia. Y que viene también de haber sido el que tuvo una intervención decisiva en Europa durante la Guerra Mundial, aunque la Guerra Mundial en realidad la ganó la Unión Soviética, y segundo, en la reconstrucción de Europa después de la guerra. En América Latina sabemos que las cosas fueron muy diferentes, fue una dominación de tipo que se ha llamado a veces imperialista, en algunos casos era, en otros era simplemente comercial, estructural, pero en fin, en América Latina ha sido un elemento de opresión económica, social, en gran parte en la historia. Entonces, en ese complejo de soy el líder, también se acompaña de la obsesión que se han multiplicado los estudios comparados de la caída de los imperios y de la caída del imperio romano y del imperio inglés. Ay, 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 que nos vamos a caer, que un día de esto nos vamos a caer. Y eso es un periodo muy peligroso, porque resulta que en un mundo interdependiente, eso es la globalización, interdependencia, pues esto es, yo diría, hasta ahora es todavía el nodo más potente de la economía mundial, de la potencia militar, etc. ¿Y qué pasa? Pues que por una serie de razones China emerge no como una potencia alternativa de superpoder. Eso es un mito, porque en la idea de superpoder está el superpoder militar. China no es un superpoder militar, bueno, comparado con Andorra sí, pero comparado con Estados Unidos no.
tiene simplemente, como tenía y tiene Francia, la capacidad de enviar unos cuantos misiles nucleares, y eso es el coste que tendrían que pagar cualquier invasión a China. Pero China lo que tiene es una enorme potencia comercial y una enorme capacidad de innovación. Y que los Estados Unidos siempre pensaban, bueno, sí, pero ellos producen camisetas y nosotros chips. ¡Ja! ¿Qué pasa ahora? Pues que los chinos también producen chips, y buenos chips, y tienen el sistema de redes de telecomunicaciones 5G y pronto 6G más potente del mundo, y que están ganando en la competición comercial, en la competición tecnológica. Entonces, Estados Unidos se resiste a esto, se resiste a que ya no están solos. Por ejemplo, en la dominación tecnológica, ya no están solos. Antes los japoneses sí, pero los japoneses quedaron a un cierto límite. ¿Qué pasa? Que los chinos no tienen un buen sistema universitario, que está cambiando mucho. Yo enseño en China regularmente y ha cambiado muchísimo, pero tienen otra cosa, que es que han tenido la visión de enviar a cientos de miles o millones en realidad de los estudiantes chinos y jóvenes investigadores más aventajados a estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Y entonces algunos vuelven, otros no, pero en todo caso se han creado una serie de redes que quiere decir que hoy día hay conocimiento instalado. Mire, videojuegos. Videojuegos parece que, bueno, una tontería para niños. Videojuegos es una de las mayores industrias mundiales en términos de volumen. Más o menos es el 25% de la industria electrónica en términos de valor. Pues resulta que una empresa china, Tencent, que yo he entrevistado, tiene el 70% del mercado mundial de videojuegos. Bueno, entonces todo esto ha ido cambiando, y entonces en cualquier momento Estados Unidos ahora está intentando, algunos ultranacionalistas locos, no solo en Estados Unidos, la idea de que esto es un virus diseñado por los chinos, etcétera, o que se escapó de un laboratorio. No, esto es un virus que viene de los murciélagos, eso ya lo sabemos. No sabemos exactamente a través de qué animal se transmitió a los humanos, y aquí pero lo que sí sabemos es que China es el único país, junto con Corea, que ha conseguido controlar la pandemia. No totalmente, porque la pandemia no se controla hasta que hay una vacuna, pero bueno, China, que fue el país donde primero se manifestó, donde todo el mundo parecía que era imparable, China lo contuvo, y China tuvo muchos menos muertos al final que cualquier país europeo o que cualquier de los grandes países latinoamericanos. Entonces, esto ha demostrado que China es una democracia. No, eso es evidente que no, pero ni se lo plantean y no ha existido nunca, y por tanto el valor de la democracia, digamos, son mis 4 amigos, son los únicos que creen en la democracia en las universidades chinas. Pero lo que sí China ha demostrado es una capacidad organizativa de disciplina real de la población, no solo la policía detrás, eso sí a nivel político, pero al nivel de cómo la población ha asumido y cómo han aceptado una disciplina de confinamiento. Bueno, al cabo de 3 meses la pandemia estaba contenida en China, en contraste total con muchos otros países y sobre todo con Estados Unidos. Esa pugna por el liderazgo entre un país y el otro, entre Estados Unidos y China, ¿queda la posibilidad de que emerja Europa? ¿O Europa está realmente muy tensionada por los distintos bloques que la componen? Entre otras cosas, déjeme decir que usted participa en un think tank europeo muy importante que preside el expresidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing. Usted forma parte, junto con otros intelectuales muy destacados, personas progresistas, personas conservadoras, de todas las tendencias. ¿Cómo ve Europa y si corre realmente un riesgo importante de que estalle esa tensión entre esos países del norte, los países del sur y el bloque del este? Pues mire, sí, yo creo que ha habido mucho más riesgo, se está cambiando esto en el sentido de que, mucho más riesgo de desintegración. O sea, el ultranacionalismo que se desarrolló en los últimos años en Italia, sobre todo con Salvini, que era directamente antieuropeo, en Francia, con el Frente Nacional,
en Alemania, con Alternativa para Alemania, gobiernos como el gobierno húngaro con Orbán, que claramente son antieuropeos, gobiernos como el polaco, que claramente son antieuropeos. Es decir, sí, había más peligro hace 5 años. ¿Qué ha pasado en esta pandemia y crisis económica, social, de enormes consecuencias, de enormes dimensiones, que en Europa todavía no sospechamos, que en Estados Unidos todavía no sospechan, porque dicen, bueno, va a caer el 15% el PIB, va a caer el 20%. Bueno, es un dato para la gente, pero cuando esto se empieza a traducir en decenas de millones de parados, en centenares de miles de familias en la calle y sin nada, cuando esto empieza a ser la peor crisis económico-social que hemos vivido en los últimos 50 años, ahí las cuestiones son algo distintas. Y entonces aquí Europa sí que está mostrando, por fin, una cierta reacción, y yo creo que una serie de proyectos, mentalidades, etcétera, influyentes, estamos haciendo algo en ese sentido. Pero lo más importante es que el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde, por primera vez, a diferencia de la crisis del 2008, está tomando iniciativas muy serias de, uno, movilizar los capitales del Banco Central Europeo, pero segundo y sobre todo, de aceptar formas extrañas, pero indirectas, pero efectivas, de lo que llamamos mutualización de la deuda. Es decir, que no se tiene que endeudar cada país, sino que Europa se endeuda en función de las necesidades de cada país y aparece responsable y solidaria con todo. Y aquí la líder que ha permitido y ha hecho posible esto es Angela Merkel. Sin duda alguna. Es la gran líder europea en estos momentos, pero con una alianza interesante con Macron, que también se ha mostrado totalmente europeísta, y con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que desde el principio ha sido un europeísta contrastado, y estos 3 países más Italia han conseguido conformar un bloque pro-europeo con todas las consecuencias, porque no es solo la construcción del proyecto de Europa, sino tener muy claro que cuando un país se cae, los otros tienen que ayudar, porque si no se caen todos, porque esto es interdependiente. Y ahí sí que están, no los chinos. Los chinos lo que quieren es una economía europea que vaya y una economía americana que vaya y ellos venderle y hacerse cada vez más ricos y a través de eso más poderosos. Esa es la cosa. Pero hay los capitales especulativos del mundo dispuestos a comprar especulativos en general y muy específicamente los especulativos de los países árabes, que tienen enormes cantidades de dinero acumuladas y que están intentando aprovechar a precio de saldo todos los valores que se están desarrollando en Europa, en Estados Unidos, etc. Entonces, ahí Europa está reaccionando con la historia de los países nórdicos, fíjense, los más civilizados, todo lo que usted quiera, pero Finlandia tuvo un gobierno antieuropeo durante mucho tiempo y ahora están en coalición. Dinamarca hay un fuerte antieuropeísmo, Noruega hay un partido xenófobo en el gobierno también, y Suecia están los socialdemócratas en alianza con otros partidos que son proeuropeos, pero tienen una fuerte opinión pública de extrema derecha que se opone a Europa. Y Holanda, no digamos, Holanda, que es el paraíso fiscal de Europa, descaradamente, es la isla Aruba de Europa, se llama Holanda. Entonces, Holanda está bloqueando lo más que puede ayudas, lo que pasa es que no puede tanto cuando hay Alemania que se declara proeuropea. Desde luego, y eso es muy de agradecer la posición de la señora Angela Merkel. Siempre hablábamos del eje franco-alemán. Para definir Europa se construye sobre el eje franco-alemán. París y Bonn, Berlín, en este momento. Ahí se suma España, es cierto, y ahí se suma una Italia sin Salvini, con un Salvini fuera del gobierno, que ha emergido y se ha consolidado en esta crisis como un líder emergente, Giuseppe Conte, el primer ministro actual, luego se suma Portugal, obviamente. Ese es el eje nuevo. Absolutamente. Y, entre otras cosas, eso ha provocado que Salvini, que parecía que iba a ser el nuevo Duce y que iba a destruir Europa, está fuera de las encuestas. Hoy día, en Italia, Salvini hasta el punto de que su partido ya no le sigue y que Berlusconi está pensando en buscar otras alianzas. Entonces, el hecho de que la crisis, digamos, las crisis también a veces tienen estos efectos.
viendo lo que se venía encima, Italia, España, Francia y Alemania han decidido, bueno, un momento, Inglaterra está fuera y por tanto Estados Unidos ya no tiene el caballo de Troya que tenía en Europa. Inglaterra ha hecho además un desastre de gestión de la crisis, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Bueno, entonces, sí, hay críticas del este y críticas de los países nórdicos de que hay que controlar a estos europeos que se lo gastan todo en alcohol y mujeres, como han declarado el ministro de Finanzas holandés repetidamente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tampoco se pueden meter en una guerra abierta contra ese proeuropeísmo, porque resulta que sí, que es cierto que Holanda tiene derecho de veto. Entre los 27, bueno, ahora 26 lo tienen, pero España también. Y entonces pueden vetarse los unos a los otros y eso sí que es el fin de Europa y no hay ningún gobierno serio europeo hoy por hoy que pueda arriesgarse a eso. Por tanto, yo creo que aunque Europa está en peligro de centrifugación hace 5 años, digamos, en estos momentos, al contrario, hay un movimiento de reeuropeización para salvarnos juntos, porque separados no es posible. Lo que llama la atención, profesor Castells, es que con tanta información que se dispone y que disponen los gobiernos, hay algunos líderes, o primeros ministros o presidentes de repúblicas, que se reían de la crisis. Boris Johnson se reía de la crisis. Hasta que le tocó a él. Y hasta que tuvo que ingresar en una UCI y casi fallece. López Obrador en México no le daba ninguna importancia, casi se reía. Bolsonaro yo creo que todavía se ríe. Y Donald Trump, desde luego, conocemos algunas de sus salidas de tono, digamos, ¿no? Como algunas, aunque luego dijo que era una broma, ¿no? Todo aquello de la lejía y lo de comer pastillas o masticar pastillas detergentes. ¿Cómo es explicable que personajes que están al frente de países con tantísima responsabilidad y con tanta información no sean capaces, y no uno, acabo de citar 5 y los hay más, de darse cuenta de la gravedad de lo que está viviendo el mundo? Estos países, estos líderes en concreto, se dan cuenta, en general, insisto que algunos como Bolsonaro no, de verdad Bolsonaro creía que era un catarriño y que no, y que ya está, y bueno. Pero es que esta especie de demagogia ignorante, barata y irresponsable les ha ido bien hasta ahora. Les ha ido bien hasta ahora. ¿Les era rentable electoralmente? Bueno, los han elegido en base a eso, a esas estrategias. Y además, recuerde, las redes sociales hoy día son mucho más importantes que los medios de comunicación en mover corrientes de opinión. Y a todos estos líderes, todos, los han elegido las redes sociales. El caso, eso lo he estudiado, el caso de Bolsonaro es espectacular, redes sociales además financiadas por los hermanos Koch desde Estados Unidos y el movimiento parafascista brasileño Brasil Libre. El Brexit, que es lo que en realidad estuvo detrás del ascenso de Johnson, fue una batalla ganada en y por las redes sociales, hay muchos estudios sobre esto, con el apoyo de la famosa empresa Cambridge Analytica, que le compró los datos a Facebook, etcétera, etcétera, para hacer publicidad electoral muy inteligente y enfocada. Y en el caso de Trump, evidente, fue una movilización nacionalista de Estados Unidos con la idea de que América tiene que ser número uno, que el extranjero es un peligro. Por consiguiente, esa demagogia que puede parecer ignorante, no es ignorante, es sofisticada, trabajando sobre la inyección de ignorancia, prejuicios y actitudes primitivas en una parte de la población. Por tanto, es peligrosísimo. Entonces, llega una pandemia de este tipo, los chinos. Se busca el enemigo exterior. Se busca el enemigo exterior y, sobre todo, se disminuye el peligro potencial, porque, bueno, los países europeos saben lo que ha sido el costo de cerrar las economías y cerrar a las personas. Entonces, ninguno de estos líderes que siempre
lo que era es hay que crecer más económicamente, hay que ser más poderosos, no han querido pagar el precio económico para salvar vidas humanas. Es así de claro. Es esa ecuación. O se destruye la economía o se destruye realmente para salvar vidas humanas, o se salvan vidas humanas con un daño más relativo a la economía, etc. Bueno, pues en esa situación han elegido siempre su propio liderazgo y sabemos en Estados Unidos el hecho de que ha habido grupos pro-Trump armados con metralletas ocupando el Capitolio del estado de Michigan para obligar al gobernador, a la gobernadora de Michigan a cerrar, a abrir la economía que ya había cerrado por motivos sanitarios. O sea, hay un movimiento armado en Estados Unidos de apoyo a Trump que piensan, como piensan, por ejemplo, en España también hay casos así, un artista mediocre del siglo pasado, Miguel Bosé, repercute estos bulos en las redes de que esto es una conspiración de los gobiernos para encerrar a la gente en sus casas y establecer una dictadura. Eso lo dice Trump también, lo dice Bolsonaro también. Entonces, cuidado, no es que son unos locos, es que estos locos son exactamente peligrosos porque no están locos, sino que los que son capaces de manipular los instintos más básicos y más destructivos de poblaciones desesperadas e ignorantes. En la pregunta que nosotros nos planteábamos y nos gustaría que usted nos ayudara, ¿de verdad se puede construir un mundo nuevo a pesar de todas estas tensiones y a pesar de todo este dibujo, estos vectores que usted nos está planteando de tensiones entre países o al interior de cada uno de esos países? ¿Se puede? Bueno, usted sabe muy bien que yo nunca hago predicciones simplemente por razones serias, porque no hay datos y no hay metodología. Los que dicen que saben lo que va a pasar, en general explican luego por qué no pasó. Yo prefiero normalmente predecir el pasado, es mucho más seguro. Pero, y no es una tontería, no es una broma, porque eso es lo que hacen los grandes historiadores, porque es entendiendo lo que ha pasado y cómo ha pasado que se pueden obtener las claves para conocer el presente. O sea que, pero bueno, lo que sí se puede decir es lo que no va a ser. Lo que no va a ser es el mundo tal y como lo hemos conocido hasta la pandemia del 2019-2020. Eso seguro que no va a ser. Es decir, el mundo será otro mundo. Será otro mundo. Y será otra vida, decía usted en un artículo. Bueno, es que o es otra vida o no es. O sea, la alternativa es que la sociedad, la vida, el mundo, la economía, el orden geopolítico, tal y como era hasta ahora, se acabó. Y lo que se reconstruye, de momento no hay proyecto real de reconstrucción, porque hay un intento desesperado de casi todos los gobiernos de intentar que se parezca lo más posible a lo que teníamos, porque es lo que sabemos y lo que sabemos manejar, y las coordenadas económicas y las coordenadas sociales. Pero bueno, por ejemplo, cosas que ya son absolutamente irreversibles. Hoy día ya hay una convicción absoluta en todo el mundo, yo diría razonable, porque incluso Estados Unidos, Brasil, hay estos líderes, pero hay cantidad de gente razonable, aunque sean de derechas. Ser de derechas no quiere decir ser irracional. Algunos sí, pero también hay en la izquierda, en ciertos modos. Bueno, entonces, pero la gente más o menos razonable sabe que hay una cosa fundamental, que es el sistema de salud. En una situación de interdependencia global, en que además a través del deterioro del medio ambiente, de todos los sistemas de falta de control, de la destrucción del hábitat natural, de grandes movimientos de población y de animales y de todo tipo, que expulsados de sus bosques se mezclan con los humanos trasiegan, en medio de toda esa enorme transformación espontánea, de confusión, cualquier epidemia puede convertirse en pandemia y con los sistemas de salud cada vez más debilitados. Entonces, aquí sí hay una cosa ya. Las personas de cualquier signo razonables saben que sin un sistema de salud sólido, que empieza por la norma de que los sanitarios no son héroes cotidianos
para siempre. No puede ser, no puede ser. Se van a morir, van a dejar la profesión. Va a haber poca gente que quiera ir a trabajar en esas condiciones al sacrificio total. O sea, es como son los batallones de choque que saben que los van a matar en una guerra. Entonces, lo primero es un sistema de salud público, porque eso es lo que ha pasado en Estados Unidos también y en Brasil, que el sistema público no, es debilísimo. En Estados Unidos te puede salvar, y yo fui uno de los casos. Te pueden salvar las cosas más graves y más raras si tienes un muy buen seguro, pero el 99% de la población no tiene ese nivel de seguro y 40% no tienen seguro. Bueno, total, que la primera cosa es que un sistema de salud sólido que incluye salud pública, prevención, tratamiento, atención primaria, todo eso, sin eso estaremos siempre en riesgo. Y no solo en el país que no lo tenga, sino en todos los demás países. Por esa interconexión. Por la interconexión. Entonces, eso por lo menos sabemos que hay una conciencia de eso. Y eso tiene que traducirse en la capacidad de entrar en ese nivel de prevención y de estrategia. Si me permite, profesor, eso no solamente lo aprenden los gobiernos después de lo que está pasando, sino que la ciudadanía también, la opinión pública, la sociedad civil será mucho más exigente para que eso se dé así. Absolutamente, absolutamente. Y que ahí la cuestión es, yo creo que hay un cambio en la opinión pública, incluso la historia de la sanidad privada, etc. Todo esto ha habido un cambio fundamental. Y mire, el mundo abunda ahora en ejemplos. Uno de los 2 o 3 países que mejor, no diría 2, países que en América Latina han podido manejar muy bien la crisis es Costa Rica, el pequeño Costa Rica, con bajísimo nivel de incidencia, bajísimo nivel de muertos, un país muy educado, un país con gran conciencia cívica, que se han autoconfinado fácilmente, pero algo más. Un país que desde que cancelaron para siempre las Fuerzas Armadas en 1948, introdujeron el presupuesto que era de las Fuerzas Armadas en la Constitución como obligatorio de reservar 8% del PIB nacional del PIB a la salud. Y tienen un sistema de salud totalmente comprensivo. Entonces, ¿por qué Costa Rica? Cuando se suponía que era el país tropical, pues bueno, Costa Rica ha salido mucho mejor porque existe un sistema de salud pública. Y así podíamos ir punto por punto, lo mismo en los países nórdicos, que dicen, bueno, es que no ha llegado todo. No, sí, claro que ha llegado. Lo que pasa es que Alemania, por ejemplo, que ha tenido incidencia, pero no tanta relativamente como España o Italia, es que tiene 7 camas de hospital más por persona que España. Y esto no es la calidad de los sanitarios, la calidad del sistema. Entonces, primer punto, que ha cambiado. Prioridad 1 absoluta, no es el ejército, no es la guerra, no es ni siquiera los equilibrios macroeconómicos, es la salud pública. Usted lo definió en un artículo muy interesante, Reset, publicado en La Vanguardia, en el que decía, la salud ha pasado a ser la infraestructura básica de nuestra vida. Eso está ahí. Primera cuestión, la salud. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Bueno, a otro nivel, muy diferente, la importancia de la digitalización del conjunto de las actividades humanas. Y aquí yo creo que vamos a salir de esa especie de tecnofobia, sobre todo de intelectual, es decir, no, pero nos aliena, no nos deja... Nos vigilan, nos vigilan, bueno, que es cierto que nos vigilan, pero nos vigilan de todas maneras. Pero y sobre todo deshumanizan las relaciones. Bueno, si no hubiéramos tenido un mínimo nivel de digitalización y de Internet, no hubiera funcionado nada. Las empresas que mantuvieron funcionamiento fue gracias a eso. El sistema de enseñanza, a trancas y barrancas, como decimos en España, sobrevivió gracias a eso. Las universidades pudieron funcionar y acabar el curso a través de programas online. Todo muy imperfecto, todo con grandes problemas, pero
lo que eso dice es que hacia el futuro inmediato hay que organizar muchísimo mejor la digitalización, no para que sea lo único, pero para que sea una gran posibilidad tecnológica. Es como si hubiéramos dicho cuando llegó la electricidad, pues no, pero la electricidad, pero esto no es lo importante. Bueno, sin electricidad no existiría nada de la civilización industrial. No, y sumemos a ello también la telemedicina, ¿no?, que sumado a las visitas presenciales, pues está dando una configuración distinta que probablemente iremos a una forma híbrida, ¿no?, entre lo presencial y entre lo que se puede hacer visitas de seguimiento siempre a través de la telemedicina. Absolutamente. Teletrabajo. Entonces, ¿qué ocurre con el teletrabajo y la mala prensa que tiene? Pues que es normal que las casas, los pisos, en el caso de Europa, no estaban equipadas y no están equipados para el teletrabajo, y si además todo el mundo está confinado en casa, pues ¿cómo vas a hacer un teletrabajo que no sea un problema diario con 3 niños colgados los unos de los padres, los 2 padres cada uno con un ordenador o teniéndose que turnar el ordenador en un piso de 50 o 60 metros cuadrados, que es la media española? Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que cambiar el sistema de hábitat. Por ejemplo, todos los países europeos están lo que en España llaman la España vaciada. Los pueblos que... En estos momentos hay centenares de pueblos españoles con casas bastante grandes que se pueden repoblar y teletrabajar desde allí con una infraestructura digital que prácticamente existe y que se podría renovar. Está empezando a detectarse ese movimiento, me dicen algunos alcaldes, de muchas personas que llaman por teléfono a decir, oiga, ¿habrá ahí algún lugar que venden alguna casa que tenga una pequeña parcela, etcétera? Es decir, hay una mirada distinta del mundo urbano hacia el mundo rural. Exactamente. Y eso puede traer alguna descongestión, cuanto menos, en las ciudades, porque todo el mundo se ha dado cuenta que allí la incidencia de la pandemia pues ha sido muy inferior. Y calidad de vida. Y además es que está todo ligado. El otro gran tema que tenemos todavía y que también es global, y también es la globalización, es el calentamiento global, el cambio climático, y que bueno, eso ahora no nos lo tomamos tan en serio, pero es que dentro de 50 años empezarán a desaparecer islas, empezará a haber epidemias totales ligadas al cambio climático, hambrunas, lo sabemos, todo eso lo sabemos. Y hay informes. Bueno, lo que pasa es que lo que no nos toca, no reaccionamos. Bueno, resulta que precisamente el teletrabajo, la reorganización y descentralización de actividades, esto puede ser un elemento fundamental, no solo en la congestión del tráfico, el tiempo que se pierde, sino en la contaminación. Sí, porque claro, los automóviles actuales son la principal fuente de contaminación. La industria del automóvil, bueno, pues sí, todo el mundo sabe que el automóvil eléctrico es perfectamente posible, perfectamente rentable en cuanto tenga un mercado más amplio, pero es más fácil ir tirando mientras no sea obligatorio. Bueno, pues la industria del automóvil ahora se tendrá que reconvertir sí o sí, en términos del cambio climático y en términos del hecho de que precisamente por la pandemia y la contaminación, el transporte público, desgraciadamente, se convierte en un peligro. Y que el automóvil, pero no cualquier automóvil, sino un automóvil eléctrico, más individualizado, con más prestaciones, puede ser otra cosa. Usted ve la cantidad de cuestiones que se están planteando y que en algún momento podemos empezar a poner juntas y ver lo que eso quiere decir. La capacidad, por ejemplo, en las escuelas y en las universidades, de ser capaces de crear enseñanzas con personalidades adaptables, que sean capaces de lo que yo llamo reprogramarse ante cualquier situación. Porque ahora ya sabemos que lo que estamos estudiando y lo que va a pasar dentro de 10 años no tiene mucho que ver, ni en profesiones, ni en tecnologías, ni en formas de organización de la vida. Eso habrá que irlo cambiando. Esta digitalización a la que usted se refería ahora, se suele decir que se ha adelantado mucho más en la digitalización de muchos hogares, en la digitalización, por ejemplo, de hospitales, de la telemedicina. Decía un artículo recientemente que leí que en unas semanas se ha producido un salto de 5 años, seguramente. Toda esta transformación se produce de forma acelerada y esperemos que no quede en algo cosmético, sino que llegue para quedarse. Ese es el problema. Mire, tan inteligentes que dicen que somos los humanos.
mientras podamos ir tirando con lo que hay, aquí nadie piensa en otra cosa y nadie innova. Y bueno, la historia de que no podamos ir a los bares y sentarnos los unos encima de las otras y seguir la juerga en cualquier condición, no nos la quita nadie. Entonces, bueno, y ahí los países nórdicos dicen, bueno, pero nosotros no hacemos eso. Claro que lo hacen, solo que vienen a España para hacerlo. Con todo eso son elementos para pensar que nosotros, la humanidad, somos capaces de crear un mundo distinto, profesor. No estoy seguro. En términos de la capacidad intelectual, tecnológica, científica, absolutamente. En términos de la incapacidad de crear proyectos colectivos solidarios que superen los límites institucionales, ideológicos del mundo que hemos heredado, no estoy seguro. Solamente veo dos elementos de esperanza. Uno, los jóvenes. De verdad, y no es por demagogia, sino porque no están ya habituados a ciertas cosas, porque están abiertos a la experimentación y porque han demostrado que en gran parte tienen otros valores y que los nuevos valores de solidaridad son de los jóvenes. Incluso de respeto al medio ambiente también. Absolutamente, sobre todo respeto al medio ambiente. Entre otras cosas porque saben que eso es su mundo. Ese es su mundo. Bueno, y por otro lado, el movimiento de mujeres, no solo feministas, sino de mujeres en su conjunto. ¿Por qué? Esto siempre ya estaba ahí, cada vez más potente, por razones históricas de lucha contra el patriarcado, pero porque todos los datos que tenemos sobre los efectos sociales y psicológicos de la pandemia, otra vez, las que han pagado el pato, como decimos en España, son las mujeres. Son las que han sufrido el mayor nivel de estrés. Los datos que tenemos sólidos es que el 38% de hombres y el 48% de mujeres, 48, han sufrido trastornos psicológicos serios durante la pandemia. Y que el 75% de las personas que no han podido adaptarse a toda la situación son las mujeres, pero no porque sean menos capaces, sino porque les ha caído todo encima. Porque han tenido que teletrabajar con los niños. Entonces, el movimiento feminista sale con mucha más fuerza y energía de que esto no puede seguir así, los abusos que se han producido, la violencia doméstica. Entonces, ahí hay un cambio que ya venía acentuándose y que en este momento la pandemia ha profundizado. Y hay un nivel de conciencia emergente de las mujeres de todo el mundo. Dice, un momento, si sostenemos el sistema, si estamos poniendo los parches a todo lo que se hunde, bueno, queremos no solo nuestros derechos, sino la capacidad de reorganizar este sistema que no le va a nadie y que no nos va a nosotros. Entonces, ahí hay dos elementos. Y un elemento trágico en todo el mundo, y no solo en países como España, que es que se han mostrado los límites del modelo de ruptura de solidaridad intergeneracional. Vamos a eso, que es muy interesante. Ruptura de la solidaridad intergeneracional, porque se ha abandonado a los mayores. Primero, porque se abandonó a las futuras generaciones, que eso es lo que últimamente el cambio climático y el respeto al medio ambiente es eso. Yo me liquido el planeta ahora y allá los que vengan después, o sea, los nietos de mis nietos. No, eso es lo que se suele decir. Bueno, pero esto pasará dentro de 30 años, sí, pero estará tu hijo y estará tu nieto. Le estás abandonando. Y el nieto de tu nieto de tu nieto. Exactamente. O sea, es la solidaridad intergeneracional hacia adelante, sí, se ha roto. Y segundo, fíjese que tradicionalmente si había algo que se respetaba en las sociedades, en toda la historia de la humanidad, era que en un momento los adultos hacían el cuidado de los niños, los mayores los cuidaban a ellos y luego, cuando los jóvenes llegaban a la edad adulta, cuidaban de las personas mayores. Pero esto no es tan lejano en la historia, es que durante la crisis económica que se vivió en Estados Unidos, Europa, en gran parte del mundo, 2008-2012, los jóvenes se quedaron sin trabajo y sin vivienda. ¿Y quién los cubrió? Las pensiones de sus abuelos. Es así, literalmente cierto. Y en cambio, y no estoy intentando culpabilizar, pero en cambio se rompió esa solidaridad de ocuparse de los mayores de la familia,
no porque la gente sea mala, sino porque con los pisos que hay, con la vida que se lleva, y cuando no se puede, pues a las residencias. Y las residencias, públicas o privadas, pero sobre todo privadas, en todos los países, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y desde luego en España e Italia, se convirtieron durante la pandemia, perdón la expresión, en campos de la muerte. Porque los abandonaron y además les dijeron que no podían ir a los hospitales. Por edad, no por razones físicas. Mire, le cuento una anécdota que usted no la sabe y que a usted a mí nos va a impactar. Mi padre intelectual, y por tanto su abuelo intelectual, el gran sociólogo francés Alain Touraine, sigue en plena forma, 95 años. Escribe y publica un libro cada año. Cada vez que le pregunto qué hace, no, es que estoy escribiendo mi otro libro, pero si ya habías acabado, bueno, total, en plena forma, vive solo, bueno, solo con alguien que le limpia la casa y tal, pero vive solo, perfectamente válido, perfectamente válido. Él viene de una familia de grandes médicos y sus amigos del sistema médico dijeron, sobre todo, no se te ocurra venir a ningún hospital. Sobre todo, estés como estés, porque la norma implícita que tenemos en todos los grandes hospitales de París es que a los de 85 años solo se les dan cuidados paliativos. Lleguen como lleguen. Tremendo. Alain Touraine, obviamente, como es muy listo, él, aunque tenga un catarro, no aparece por un hospital. Y claro, ha reforzado mucho y está muy bien. O sea, esa es la parte buena de la historia. Pero lo que hemos a veces leído de las encuestas, de lo que ha ocurrido, entonces, eso, todo el mundo está hablando ahora de, bueno, es como la guerra, es como la guerra. Explota un obús, hay unos medio destrozados, otros no. Bueno, Y hay que elegir. y hay que elegir. ¿Quién elige? ¿En función de qué criterios? ¿Con qué código ético? Bueno, y es que, entre otras cosas, lo que se está probando es que se elige en función, en muchos casos, de la edad. De la edad. Además, con un cálculo de que, bueno, a este le queda poco de vida, en cambio al otro le queda un poco más, pero ¿en función de qué? ¿Y quién dice eso? ¿Y qué es esta descentralización del poder divino a nivel, no de los médicos que se han portado maravillosamente en todos sitios, de los burócratas de las residencias y de los hospitales? A eso hay que añadir la privatización creciente del cuidado a la salud de los viejos. Claramente, porque este es un mercado enorme, en expansión, un mercado de ganancia. Hay grandes negocios ahí. De grandes negocios, lo que llaman capitales buitre y los que no son buitres, todos. O sea, Pero que se han comportado en muchos casos como buitres. absolutamente. Directamente. Y para que la gente se acuerde de lo que es un buitre, un capital buitre es que entra, hace negocio en 5 años y se larga. Esa es la cuestión. Ahora bien, fíjense que esto, como siempre, esto tiene ese efecto terrible, de ejemplo de la descomposición de la humanidad. Y al mismo tiempo plantea un problema de una profundidad enorme. Es, ¿qué alternativas buscamos para nuestros viejos? Vamos a decir simplemente, pues habrá que mejorar las residencias, sí, sabiendo últimamente lo que pasa, o consigna. Habrá que replantearse otras cosas. Y habrá que pensar en restablecer lazos intergeneracionales, porque a nivel afectivo existen, por lo menos en países como Italia o España. No, en todo el mundo. Existen. O sea, no es que y los abuelos y los nietos se quieren. O sea, no es eso, no es la gente la que no quiere a los viejos. Es que el sistema que hemos construido no soporta ese cuidado. Hemos roto esa solidaridad. Pues quizá habrá que encontrar fórmulas nuevas, fórmulas de tipo cooperativo. Aquí vienen enormes transformaciones en el urbanismo, la idea de volver a las utopías urbanísticas del siglo XIX, en que había barrios comunales, en que la gente vivía mucho más cercana los unos a los otros y que entonces los viejos los podían tener cuidado otras personas. Es decir, la individualización por un lado y la comercialización por otro lado
del cuidado de los viejos y dejar solas a las familias con el problema, se ha convertido en el horror que estamos viviendo. Recuerde que la gran mayoría de muertos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, son personas mayores de 70 años. Y de estos, en el núcleo central, son las residencias de mayores. Tomamos o no ese problema. Por eso le decía, los problemas que se transforman están claros. La capacidad institucional, cultural y, en el fondo, humana de una especie de regenerarse a sí misma, eso está por ver. Profesor, gracias por estas indicaciones. A mí me gustaría, en los últimos minutos del programa, más allá de lo que hemos planteado, esa cuestión central, si somos capaces o no de construir un mundo nuevo, referirme a los acontecimientos en Estados Unidos, los acontecimientos en torno al racismo y en torno al movimiento antirracista, porque estamos viendo una dimensión que nos gustaría, que usted conoce perfectamente, ha enseñado tantos años en Berkeley, todavía ahora en Los Ángeles, y conoce muy bien Estados Unidos. ¿Qué está de verdad pasando? ¿Estamos ante un malestar, una explosión de malestar como consecuencia de los abusos que todos conocemos recientes y que se han dado, cuidado, en otros países también, por cierto, o estamos ante algo que realmente cambia en cierto modo una época con relación al racismo y a los movimientos antirracistas? Pues yo creo que afortunadamente estamos ante un cambio profundo, cultural, psicológico, todavía no político, aunque ya empieza a moverse. Mire, por un lado ha habido una acentuación todos estos últimos años de lo que siempre ha existido, que es la discriminación racial, a quién se detiene, a quién no se detiene. Los negros en Estados Unidos representan, la gente piensa que son la mitad, no, son 14% de la población, sí. Pero en cambio son 56% de las cárceles, son 78% de los condenados a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ser negro es por definición una circunstancia agravante de cualquier cosa. Bueno, entonces eso ya venía acentuándose. Además, la policía, manifiestamente blanca en casi todos sitios, pero también cuando hay negros, porque hay la solidaridad interna entre la policía, ha venido abusando de los negros en cualquier circunstancia. ¿Qué ha cambiado? Bueno, primero que la situación de la pandemia en Estados Unidos también ha creado un nivel de injusticia racial impresionante. O sea, las tasas de incidencia y de muertes entre afroamericanos y latinos son 6 veces superiores a lo de los blancos. Y además no tienen seguro o no tienen buen seguro, no los atienden. Por tanto, la gran parte de las muertes que ya llevan en Estados Unidos, cuando estamos hablando ahora, se acercan a 120.000 muertos, pues gran parte de estos, la mayoría de estos, son de minorías. Entonces, eso, primera cosa, la tensión ha ido subiendo. Y por otro lado, la policía ha seguido su brutalidad, pero ahora resulta que hay redes sociales, hay teléfonos móviles que no son teléfonos, sino son grabadoras ambulantes que todo el mundo tiene en el bolsillo, con lo cual lo que antes se escondía, existía, pero se escondía, hoy día en unos minutos está en Internet, todo el mundo lo ve, y claro, cuando son asesinatos directos, como estrangular a una persona durante 8 minutos a plena vista de todo el mundo y siendo grabado, bueno, esto hay algún nivel en la psicología humana de que hay un mínimo todavía de indignación ante estas cosas. Y lo importante es que lo que ha generado este movimiento antirracista es que es enormemente popular entre los blancos y absolutamente abrumadoramente mayoría entre los jóvenes blancos y los universitarios blancos. Bueno, pero esto primero está llevando a un control mayor de los departamentos de policía, a una reactivación de leyes, pero está llevando a una cosa más profunda, a lo que se está llamando el revisionismo de lo que es la sociedad americana. Lo mismo que en los años 60, las revueltas de los negros en las ciudades llevaron a nuevos derechos sociales, a leyes antidiscriminación. En este momento incluso es la historia que
que se está revisitando y un movimiento masivo en todos los Estados Unidos de destruir las estatuas que glorificaban los generales racistas, los políticos racistas, los presidentes racistas. Y en las universidades, la mía concretamente en California y en muchísimas universidades, están cambiando los nombres de los edificios. También. Y los bustos al frente de ese edificio. Uno de los grandes presidentes de la Universidad del Sur de California, una de las más antiguas de California, en 1880, que fue presidente durante 25 años y que claramente hizo muchas cosas por la enseñanza y la investigación de esa universidad. Pero él defendía las teorías eugénicas, es decir, la superioridad de las razas demostrada científicamente. Bueno, pues el gran edificio, uno de los grandes edificios de la universidad, de hecho el Internacional, estaba con su nombre y su busto. Fuera el nombre, fuera el busto. Y eso está pasando a nivel masivo, en universidades, en ciudades, alcaldes que cambian las estatuas. Eso, dicen, es una tontería, es una barbaridad, eso es nuestra historia. Ah, ¿y queremos glorificarla, nuestra historia? La estamos honrando con esos bustos y con esos nombres de... ¿Queremos glorificar esa historia o queremos decir de una vez que esa historia es vergonzosa? Y esto va a tener una traducción política quizás en las elecciones del próximo noviembre en Estados Unidos. Es posible y solo digo es posible porque antes de la pandemia y antes de la crisis económica que se va a precipitar, la economía americana iba muy bien. Trump ganaba las elecciones, porque además el candidato demócrata es muy débil, muy flojito, porque no se han atrevido a aceptar Sanders, que era el líder de movimientos jóvenes, de movimientos de minorías, etc. Bueno, entonces, pero ahora no, ahora puede cambiar. Las encuestas en junio, julio, en estos momentos dan a Trump 15 o 20 puntos detrás de Biden, y esto ha sido directamente la forma como ha gestionado la pandemia, la historia de la lejía, que no era una broma, y sobre todo no quererse poner la mascarilla en público. Decía, es que yo lo hago en privado. Como muchos políticos dicen, yo hago esto en privado. Bueno, pues él no quería ponerse la mascarilla en público, que es para lo que sirve, pues en privado no sirve. Y la cuestión no solo de la movilización de las minorías contra él, sino los amplios grupos de clase media blanca que tenían problemas de apoyar, por ejemplo, a un partido demócrata que fuera demasiado condescendiente con las minorías, ahora han tenido un sobresalto moral directamente. Bueno, si me permite, el hecho de cuando dice que el ejército intervenga en las calles y se niega al Pentágono y los generales dicen nosotros no estamos aquí para enfrentarnos a la población, yo creo que tiene que haber hecho reaccionar a mucha gente. Ha hecho reaccionar. ¿Quién tenemos de comandante en jefe? Ha hecho reaccionar. Por eso digo que cuidado, que Estados Unidos, la gente, sobre todo en América Latina, lo pintan de un solo color y pase lo que pase, y eso es un error gravísimo y con consecuencias, porque Estados Unidos hace un movimiento democrático profundo entre la juventud americana, que yo conozco muy bien, la inmensa mayoría tienen valores democráticos de solidaridad internacional, etc. Y eso ahora se está movilizando contra Trump. Y si contra todo lo que se esperaba Trump es derrotado en las elecciones de noviembre, que ya están cercanas del momento en que estemos haciendo esta entrevista, creo que eso puede ser un gran cambio mundial. Bueno, pero puede serlo también para los organismos multilaterales, para la OMS, para la UNESCO, que ya hace años que no está. Para la ONU en general. Para la ONU en general, que ha sido incapaz el Consejo de Seguridad de sacar una declaración conjunta y coordinada sobre esta cuestión. Para Cuba, que los están estrangulando otra vez sin ningún motivo, cuando Obama había restablecido las relaciones diplomáticas. Para Venezuela, que los amenazan con invadirlos, y de hecho los invaden, pero a la tonta, porque no saben ni eso en este momento. Saben bombardear, pero la historia de invadir ya se ve que no mucho. Entonces, todo el movimiento contra los regímenes progresistas en América Latina que ha habido en Bolivia, en Ecuador, etcétera, que han cambiado, en Brasil no digamos, que han cambiado el mapa geopolítico. Todo eso no hubiera sido posible
sin una administración como la de Trump, que ha vuelto a los orígenes, ahí sí, del imperialismo americano. Entonces, el cambio en la elección americana este año puede ser decisivo. Vamos a verlo. Yo, si no le importa, le emplazo para que podamos conversarlo. Absolutamente. Yo lo que me preocupa es que puede haber ese cambio, pero sobre las tumbas de 250.000 estadounidenses. ¿Tanto como eso? Bueno, la previsión del propio equipo de Trump hace un mes y medio era que iban a morir como mínimo entre 100.000 y 200.000. Trump dijo tontería. Bueno, ya van por 120.000. Y si no paran, la progresión, la tasa de reproducción sigue siendo más o menos la misma, y conforme más aumentan los contagios, que ya llevan 2.200.000, pues más letalidad y sobre todo un sistema sanitario que está en bancarrota. Un desastre. Profesor Castells, un honor, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos estas pistas de lo que sabemos hasta este momento, de si somos o no somos capaces de construir ese mundo distinto. Ojalá no quede todo no solamente en una gran desgracia, que es lo que estamos viviendo, sino también en saber extraer las enseñanzas fundamentales para construir un mundo mejor. Usted decía en su artículo, la vida seguirá, será otra vida, y concluye así, dependerá de nosotros que sepamos hacerla maravillosa. Eso es. Y primero, entender dónde estamos. Segundo, qué queremos. Y tercero, que solo lo podemos hacer juntos y juntas. Muchas gracias. A usted.